Antes de comenzar en sí el tema, ¿qué tal si yo les dijera a ustedes que leyera un Habacuc a la persona que está al lado? Dele un Habacuc a la persona que está a su lado. ¿Qué sería Habacuc? Dele un Habacuc o, o tal vez el verbo, ¿cómo sería el verbo? Habacuc, abacucar, algo así, ¿no? Tiempo y abacucar. ¿Por ahí la van cogiendo? ¿Cierto? ¿Ah? Abrazar. Entonces, Habacuc significa abrazo, abrazar. Por eso les decía, dele un Habacuc a la persona que está a su lado. Dele un ¿qué? Un abrazo, ¿cierto? Interesante lo que significa el nombre. Ustedes saben que en la escritura los nombres sí tienen un significado. Y Habacuc es abrazo o abrazar. ¿Qué significa eso? Que Dios es quien nos da su abrazo. Quizá usted ha estado en algún momento decaído, tal vez desanimado por alguna circunstancia, pensativo, pero ahí cuente siempre con el Habacuc de Dios, con el abrazo de quién? De Dios. ¿A usted le ha abrazado el Señor? Claro, todos los días Él nos abraza, nos da la fortaleza, nos da ese gozo maravilloso. Vamos a pensar entonces, ya con lo que explicamos de Habacuc, bajo el tema, ¿cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu vida? Espero que cada uno piense a sí mismo personalmente. ¿Cuál es la razón de mi vida? ¿Cuál es el fundamento de mi vida? ¿Por qué Dios me trajo aquí a este mundo? Yo no pedí, ¿cierto? Pero Dios me trajo a este mundo. ¿Para qué? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón de nuestra vida? Y vamos entonces a basarnos en Habacuc principalmente. Ya leímos este pasaje del capítulo 1. ¿Cuál es la situación? Habacuc estaba viviendo lo que nosotros estamos viviendo. No es nada extraño. ¿Qué era lo que estaba pasando? Dice el versículo 2. Habacuc está diciéndole al Señor, oh Jehová, ¿hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Usted alguna vez le ha dicho así al Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? En estos días, debido a alguna situación que estaba pasando con alguna familia nuestra, estábamos diciendo con mi esposa eso. No como rebeldía al Señor, en absoluto, cierto, sino con dolor. Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Porque ese hasta cuándo tiene varios años, ¿no? No es de una semana, ¿no? Porque si fuera de una semana, muy apresurados, ¿no? Tal vez si fuera de un año, muy apresurados también. Pero tal vez más de 10 o 20 años. Y entonces la expresión, ¿hasta cuándo? Pues el profeta Habacuc estaba entonces diciéndole eso al Señor, a Jehová. ¿Hasta cuándo, Señor? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Es la situación que estamos viviendo nosotros en Colombia, pero también en el mundo en general. Hay una situación caótica en todo el mundo. Hay una situación de incertidumbre. Una situación en la cual, como está sucediendo acá con el profeta Habacuc, nosotros también podemos decir, ¿hasta cuándo será esta situación? Es posible que directamente, tal vez no la estemos experimentando
con la profundidad como lo están experimentando otras personas. Pero eso no significa que no seamos conscientes de las situaciones por las cuales estamos pasando en el día de hoy. Así que pareciera que Habacuc hubiera escrito exactamente para este tiempo. Y ese es el valor de la profecía de Dios. Tiene un valor fresco. No es un valor por allá, no, eso sucedió hace muchos años y ya no tiene ningún valor. No, sigue teniendo un mensaje muy vigente para este tiempo. Luego dice el versículo 3, ¿por qué me haces ver iniquidad? ¿Usted ve iniquidad a su alrededor? Todos los días vemos iniquidad a nuestro alrededor. Vemos tantas injusticias, vemos tanto pecado, vemos tanta maldad. El corazón del ser humano está desbordado de maldad, totalmente. Pareciera que ya ha llegado como a la cúspide del grado máximo de maldad, pero no sabemos si aún podrá incrementar. Habacuc entonces está tomando, por decir así, el pensamiento de cada uno de nosotros en este tiempo. Señor, estamos viendo tanta destrucción, tanta violencia que está sucediendo. Hay pleito y contienda. No es nada difícil entonces nosotros entender la situación por la cual pasaba Habacuc allí en Judá. Tenemos que entonces remontarnos un poco a la parte del contexto. Habacuc está profetizando en el reino de Judá, el reino del sur. Ya el reino del norte, Israel, había sido cautivo, había sido llevado a la cautividad. Y estaba viviendo entonces Habacuc esa situación en el reino del sur, en el reino de Judá. Es lo que estaba pasando en aquel entonces con Judá, como está pasando también en la actualidad. Y Habacuc entonces, como sucede con nosotros, a veces llegamos a decir, bueno, ¿por qué están pasando tantas cosas? Y a veces decimos, ¿por qué los impíos, aquellos que no conocen al Señor, como que les va qué? Mejor. Así a veces piensan algunos, ¿no? Mire cómo le va bien a esa persona que roba, que engaña, que mata, que asesina, y aún va entonces recibiendo cada día más elogios, aún va recibiendo quizá ganancias económicas, porque a veces nosotros tenemos también la tendencia, por más que seamos hijos de Dios, de pensar, de medir en lo material. Medimos por lo material. Entonces estamos pensando, pero ¿cómo estas personas que están robando al pueblo, cierto? Y ahora que van allá a prepararse para robar a partir del año 2026, ¿cierto? Ya haciendo campaña para robar al pueblo, ¿cómo es que ellos van prosperando? Y aquí en Colombia sí que lo entendemos mejor, porque aquellos que están bajo alguna situación de crimen, ¿no es cierto? Que están bajo la justicia, entre comillas, porque no es justicia, van prosperando, van prosperando. ¿Y quién lo creyera? Hay tantos ingenuos que van votando. Es peor todavía, ¿no? Peor el ingenuo que vota pensando en esas personas. Bueno, así algo similar era la situación de Habacuc. Habacuc entonces no podía entender, le atormentaba, por qué esas personas, ese pueblo impío, ¿no es cierto?, estaba bien en comparación con él y con otros. Dice el versículo 4, por lo cual la ley es debilitada, parecido a Colombia, ¿o no? No, muy parecido, hermanos. La ley totalmente, ¿qué? Debilitada. Y el juicio no sale según la verdad.
Pareciera que Habacuc estuviera sentado en alguno de estos tribunales, acá en nuestro país y en otras naciones también. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Habacuc entonces está dibujando ese cuadro de injusticia. Es el cuadro nuestro, hermanos queridos. Es el cuadro que vivimos todos los días, que escuchamos, que vemos y que realmente también, como Habacuc, nos preguntamos, ¿hasta cuándo? ¿Usted se ha preguntado eso? Debería preguntárselo a sí mismo y también con mucho temor delante del Señor. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo va a suceder eso? Aquí entonces encontramos una conversación casi como entre dos personas, pero es entre Habacuc y Dios. Dios está conversando con Habacuc. Dice el versículo 5, mirad entre las naciones y ved. Eso es lo que está diciendo el Señor. Y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare, no la que creeréis. ¿Cuál es la respuesta entonces de Dios, del Señor, a lo que Habacuc estaba expresando, a esa inquietud que él tenía? Dice el versículo 6, porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Y ahí sí que Habacuc quedó más confundido. Porque el Señor, ¿qué le dijo? Tranquilo, yo voy a parar ya eso. No se preocupe, Habacuc. Ya, inmediatamente, voy a hacer que pare la injusticia, que pare la mortandad, que el derecho sea restablecido conforme debe ser. No. Así que Habacuc queda más confundido que lo que estaba diciendo al Señor. ¿Hasta cuándo? ¿Qué le dice el Señor? Yo voy a enviar a una nación impía que los va a destruir. ¿Se puede imaginar la cara que hizo Habacuc? Señor, pero si estoy diciendo, estoy rogando que esto que cese, ¿hasta cuándo, Dios mío? Y tú me dices, voy a enviar un pueblo para que los destruya. A veces las cosas del Señor no las podemos entender, pero así son. Él es el que obra, Él es el soberano, y Él sabe por qué hace las cosas en las naciones y en nuestra propia vida. La respuesta del Señor de Dios es, yo levanto a los caldeos, Babilonia, los caldeos. Era una nación cruel, muy conocida en la historia por su extremada crueldad. Dice el versículo 7, formidable es y terrible. Eso es lo que dice el Señor a este profeta Habacuc. De ella misma procede su justicia y su dignidad. Y luego da la descripción de cómo era este pueblo caldeo, esta nación caldea. Sus caballos más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos. Sus jinetes se multiplicarán, vendrán de lejos jinetes, volarán como águilas que apresuran a devorar. Yo me imagino entonces a Habacuc ahí realmente muy pensativo. Pero Señor, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? En lugar de traer clemencia, de traer misericordia, estás trayendo destrucción. Está trayendo algo peor. Versículo 9, toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Está hablando entonces de un juicio de Dios. El juicio de Dios
que iba a llegar. ¿Y cómo iba a ejecutar Dios ese juicio? Por medio de una nación impía, más impía que la nación por la cual estaba rogando Habacuc, mucho más impía. Hermanos queridos, permítame decir primero que Dios es un Dios que no pasa por alto las circunstancias. Por más que nosotros digamos, oiga, como que Dios se olvidó de este planeta Tierra. ¿Dónde está Dios? Dicen algunos, pretenciosos y orgullosos. ¿Dónde está Dios? Y algunos que se las dan de ateos, ¿cierto? Que de ateos no tienen nada. Dicen, si existiera Dios, no existiría tanta violencia, no existiría tantas injusticias en nuestro país o en el mundo entero, si existiera Dios. Pues aquí la palabra del Señor a través de esta profecía nos está diciendo, Dios existe y Dios está al control de las personas y de las naciones. Nada se oculta a Dios y nada de lo que pasa en esta tierra es desconocido por el Señor. El Señor sabe absolutamente todo. Y algo que Él nos está mostrando acá, Él puede utilizar los medios que Él quiera utilizar. Aquí va a utilizar el medio como medio de una nación, a los caldeos, a Babilonia, para castigar a ese pueblo, para castigar a su pueblo. ¿Por qué? Porque era un pueblo desobediente. Era un pueblo desobediente al Señor. Entonces tal vez Dios le está mostrando a Habacuc. La pregunta no es hasta cuándo va a suceder esto, sino por qué está pasando. Y a veces nosotros pensamos también, como pensaba Habacuc, Señor, ¿hasta cuándo? Pero la pregunta debe ser, ¿por qué está pasando lo que está pasando? ¿Por qué está pasando lo que está pasando en nuestra sociedad, en el mundo entero? ¿Por qué está pasando lo que pasa en nuestra familia? ¿Por qué está pasando eso? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el motivo? No hasta cuándo va a llegar eso, sino por qué. Y es ahí donde nosotros debemos entonces decirle al Señor, Señor, necesitamos arrepentirnos. Alguno dirá, yo voy a la iglesia todos los domingos, etcétera, etcétera. ¿Yo por qué me voy a arrepentir? Eso que se arrepienta el impío, aquel que no dice ser cristiano evangélico, que se arrepienta. Hermanos queridos y amigos que están escuchando, todos necesitamos delante del Señor arrepentirnos. Tú personalmente, tú como esposo, como esposa, necesitas arrepentirte. ¿Lo has pensado alguna vez? Tú como esposa, ¿te puedes arrepentir delante del Señor o te has arrepentido? ¿O como esposo? O de pronto tú dices, no, yo estoy bien así. Yo me siento bien. No es como tú te sientas bien. Es como Dios te esté mirando, como Dios te ve. ¿Te has arrepentido como hijo? De pronto alguna vez has sido un hijo que no honra a tus padres. ¿Te arrepentiste? ¿Te arrepentiste cuando sucedió eso? ¿Te has arrepentido como empleado? Tal vez has hecho algo malo y tú no te has arrepentido, no te arrepentiste. Tal vez como jefe, tal vez una injusticia, cometiste una injusticia, pero fue pasando y pasando así y no fuiste capaz de arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Así como iba a suceder con esta nación, que iba a ser destruida, como lo narra acá, dice que recogerá cautivos como
arena, dice en el versículo 9. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Dios le está diciendo al profeta, sí, yo recibo tu queja, yo recibo tus palabras, yo sé lo que está pasando, yo sé tu dolor, tú has orado, tú has clamado, pero este pueblo no se ha ¿qué? Arrepentido. Y yo no puedo pasar por alto. Yo voy a hacer un juicio. Y ese es el juicio que está anunciando, que iba a venir tiempo después. No iba a ser inmediatamente, pero iba a ser posteriormente. Es tremendo cuando nosotros desobedecemos al Señor. Es terrible cuando una nación desobedece al Señor. A veces parece que las cosas van sucediendo como al azar, porque pasan y así pasa. Pero el ser humano no se detiene a pensar por qué está pasando. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que está pasando es que en el corazón del ser humano no hay realmente un acercamiento a Dios. No hay acercamiento al Señor. No hay el deseo de agradar al Señor. No hay lo más mínimo de arrepentimiento de lo malo que estamos haciendo, que estamos obrando. Y sigue diciendo aquí el terrible juicio que le está diciendo Dios a Habacuc. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Ese Dios está con minúscula. Así iban a actuar los caldeos. ¿Y cómo actuaban los caldeos? ¿O por qué actuaban los caldeos? Porque Dios los usaba como su arma para producir este juicio. Qué tremendo, hermanos queridos, cuando nosotros nos ponemos a pensar cómo Dios utiliza diferentes formas para hacer un juicio sobre nosotros. No tenemos que tenerlo muy claro. A veces pensamos en el juicio final, ya en el último tiempo, pero no es así necesariamente. En este tiempo Dios está emitiendo ¿qué? Juicios todos los días sobre personas, sobre sociedades, ¿cierto? Sobre todo lo que está en esta tierra, aún sobre la misma naturaleza, Dios está emitiendo juicios. Así que volvemos entonces a la pregunta. ¿Cuál es la pregunta del título del mensaje? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué estás viviendo? ¿Estás viviendo una vida de quejas solamente? ¿Te estás quejando por todo? ¿Estás ahí caminando entonces por el torrente humano que anda tras las cosas de este mundo, buscando solamente lo material, lo terrenal, buscando los placeres, buscando complacerse a sí mismo en el yo, ese yo que se agiganta? ¿Estás caminando ahí en ese tumulto? ¿O eres tú una persona diferente al tumulto? Dios quiere que nosotros como hijos suyos, como verdaderos cristianos, no caminemos con el tumulto del mundo, caminemos aparte, porque somos totalmente diferentes a lo que es este mundo. ¿Te has puesto a pensar en eso? Que tú eres diferente. Y si no lo notas, tienes que pensarlo muy bien, porque tú mismo debes de notar, yo no soy igual a las personas de este mundo. Y eso no significa un orgullo, de ninguna manera, ninguna vanidad, sino porque realmente lo siento, lo experimento, porque vivo esa vida, no la vida del torrente que va tras las cosas humanas, tras lo pasajero, sino que vivo esa vida que Dios me ha dado,
la vida nueva, un nuevo sentir, una nueva manera de pensar, de ser, de obrar. Eso es lo que tenemos que pensar nosotros. Y vamos al capítulo 2. Ahí es un hermoso pasaje, hoy vamos solamente a ver alguna parte. Dice el versículo 1, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza afirmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Está hablando Habacuc. Dice, bueno, voy a esperar, voy a estar sobre mis pies, voy a recibir lo que Dios me va a decir. Allí hay entonces un sentido de humillarse del profeta hacia Dios. Afirmaré el pie, veré para ver, velaré para ver lo que se me dirá. ¿Qué le dice en el versículo 2? Dios a Habacuc. Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que leyere en ella. ¿Cuál era la visión? ¿Cuál era la visión? Iba a venir ¿qué? El castigo, el juicio sobre esta nación. Por eso le dice el Señor, escribe la visión, colócala en tablas, que los demás las lean y corran y se apresuren, porque van a ser ¿qué? Destruidos. Allí hay una hermosa imagen también de lo que significa el hablar acerca de Dios, acerca del pecado, que nadie quiere que se hable del pecado, ¿no? Es un tema como tabú para muchos. Uy, no me hable de pecado. Yo quiero que me hable de cosas bonitas, de cosas agradables, hábleme de pensamiento positivo, pero no me hable de pecado. Pastor, usted está obsoleto. ¿Cómo se le ocurre hablar de pecado? Yo quiero ser tan obsoleto como Habacuc. Dice el Señor entonces, escriba y que los demás lean. Ahora ya no tenemos tablas como estaba en aquel tiempo, pero tenemos ¿qué? En lugar de las tablas tenemos ¿qué? La palabra del Señor. Está escrita la palabra del Señor, pero fuera de ser escrita ha sido hablada de muchas maneras, en muchos idiomas, a través del mundo. Pero ni aún así el ser humano hace caso. ¿Qué corazón tan duro? A veces observamos, por ejemplo, animalitos que los han domesticado y los han amaestrado. Yo he visto por ahí que a veces muestran perritos que se arrodillan, perritos que se sientan, perritos que hacen no sé qué, que son muy obedientes a su amo. ¿Cómo quisiéramos nosotros o cómo quisiera yo que tuviéramos una congregación? Perdón, no voy a ofender a nadie, estoy hablando con mucha ternura. Perritos sumisos ¿a quién? A Dios. Quizá algunos lo van a entender mal. No, lo estoy diciendo con respeto y con ternura y con amor. Hermanos, tenemos que doblegarnos ante Dios. Tenemos que humillarnos ante el Señor. Tenemos que leer esa advertencia, así como Habacuc iba a escribir esta advertencia de Dios, porque iba a llegar la destrucción. Así también nosotros tenemos la advertencia de la palabra. Esta palabra nos advierte. ¿Qué dice la palabra? Si tú no cumples lo que dice mi palabra, dice el Señor, tú no eres un hijo mío. Y si tú no eres un hijo mío, vas al infierno. Así de sencillo. Si tú no eres hijo mío, estás bajo condenación eterna. Señor, pero acuérdese que yo voy todos los domingos al templo, voy a la iglesia todos los domingos. Pero el Señor, ¿qué dice? A mí me interesa lo que hay en tu propia, ¿qué?
vida, en tu propio corazón. Así que como Habacuc está advirtiendo, también hoy en día advertimos. Si no hay un arrepentimiento genuino de corazón, no algo pasajero, no algo temporal, sino continuo y permanente, realmente no estamos cumpliendo la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que ha pasado? Que a veces nosotros tenemos la idea de que como nos está yendo bien, entre comillas, ¿no? Económicamente, como nos está yendo bien, entonces es la voluntad del Señor. Ya un gran engaño, terrible engaño que traerá consecuencias funestas para la vida eterna. Dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo. Ahora mire lo que pasa en la actualidad. Todo esto que estamos retratando de la situación caótica, terrible, espantosa de maldad, no quiere decir que va a acabar ya. Quisiera decirles que sí, pero sería un engañoso, un engañador, un mentiroso. Así como le estaba diciendo aquí el Señor, aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin. Y no que no mentirá. No mentirá. Todo lo que Dios dice se va a cumplir. Ya sea que pase un tiempo o que sea inmediato, no lo sabemos, pero se irá a cumplir. Hay juicios que se estarán cumpliendo. Hay juicios que estarán sobre las naciones, pero hay juicios que estarán sobre cada persona. Hay juicios que estarán sobre familias. Y nadie quiere como familia estar bajo el juicio de Dios. Pero así es lo que dice aquí la palabra del Señor y no podemos mentirlo. Tiene que ser la verdad. Aunque tardare, espéralo. Espera eso, porque sin duda vendrá, ¿no? No tardará. ¿Cuál es entonces nuestra esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza para vivir nuestra vida? Nuestra esperanza es que en el año 2026 haya otro gobierno que cambie las cosas. Qué esperanza sin sentido, ¿no? Qué esperanza necia. Nuestra esperanza es que algún personaje de talla mundial, ¿cierto? Que lleva como un mes, arregle las cosas en el mundo. ¡Qué insensatez! ¡Qué insensatez, Dios mío! Nuestra esperanza está en que las cosas mejoren. No. Le quiero decir que pierde su esperanza. ¿Sabe cuándo van a mejorar las cosas? Las cosas van a mejorar cuando Cristo venga. Así que tenemos que esperar ese tiempo. Esperemos ese tiempo. Nuestra vida debe estar fundamentada en esa fe. Ese es el fundamento para nuestra vida. La pregunta que hacíamos al comienzo. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento de tu vida? La fe en el Señor. Ahora todos dicen que en el Señor. Eso está bien. Pero ¿cómo entonces hacer eso una realidad? Sí, mi vida y tu vida, casi todos los cristianos lo dicen así o lo decimos, mi fundamento es Cristo, mi fundamento es el Señor. Pero ¿cómo lo hacemos real? Esa es la situación. Y ahí viene entonces, entra en juego la fe. Es a través de la fe, del de creer realmente. Esa fe se vuelve real. Se vuelve palpable, casi que se puede tocar esa fe en el Señor. Porque el tiempo en el cual todo se va a remediar es cuando Cristo venga a reinar sobre esta tierra. ¿Cuántos creen que Cristo viene para reinar? Él viene para reinar en esta tierra.
Y entonces lo que estábamos mirando acá en los versículos anteriores, donde dice que el derecho se ha perdido, que no hay ley, todo eso va a ser restablecido porque Cristo es el que va a ¿qué? A reinar. Si no tenemos esa esperanza en ese regreso de Cristo Jesús, nuestra fe es una fe pequeñita. Es una fe de cada 8 días. Es una fe que va de momento a momento, pero no permanente. Pero cuando yo estoy pensando y lo creo, ¿por qué lo creo? Porque la palabra del Señor dice, y la palabra no miente, que Él viene para reinar en esta tierra. Entonces, realmente tengo la certeza, la seguridad, la confianza que va a ser así. Y mi vida tendrá algún valor. De lo contrario, no tendrá ningún valor. Aplicaríamos entonces el dicho, comamos y bebamos que mañana ¿qué? Moriremos. Eso es lo que la mayoría, 90% o quizá más de la humanidad está pensando. Comamos y bebamos que mañana ¿qué? Moriremos. Y eso es lo que escuchamos a diario. Nuestros niños, nuestros jóvenes, todos estamos escuchando de alguna manera eso, ese concepto. Gocémosla, gocémosla, estamos aquí para gozarla. Estamos aquí para los placeres. Mientras vivamos, entonces gocemos esos placeres del mundo, lo que nos ofrece el mundo. Y ahí va entonces esos millones y millones de personas, ¿cierto? Pensando que están haciendo lo que deben hacer, pero no pensando en la eternidad, no pensando en qué va a ser el mañana, que van a enfrentar el juicio de Dios. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Sin duda llegará. Y el versículo 4, hermanos queridos, para que lo tengan presente, es el versículo más importante del Antiguo Testamento. Quien lo creyera, ¿no? A veces pensamos en otros versículos, pero este texto es el más importante de todo el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el versículo 4? He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y vamos a buscar algo parecido. Vamos a ir a Romanos. Abra su Biblia, hermanos queridos, en el libro de Romanos 1, 16 y 17. Romanos 1, 16 y 17. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Porque no me avergüenzo del Evangelio. Escuche bien, no me avergüenzo del Evangelio. ¿Cuál es la razón? Porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. A todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Para todos. Versículo 17. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito. Mas el justo por la fe vivirá. Pablo está mencionando a quién? A Habacuc. Pablo está mencionando a Habacuc acá en ese versículo 17. Mas el justo por la fe vivirá. Podríamos decir, mas el justo tiene su fundamento en su vida, la fe en Dios. Ese es el fundamento, la fe en el Señor. Pase lo que pase, pase lo que pase, todo lo malo que pueda venir, el que realmente es justo ha sido justificado, perdonado, vive con su fe en Dios. Vive con su fe en el Señor. No se atormenta. ¿Es usted lo que se atormenta por las situaciones por las cuales pasamos? Claro, nos
O sea, quisiéramos que no fueran así, pero no es para atormentarnos, porque creemos en quién, en Dios. Ese es el fundamento de nuestra vida como hijos del Señor. Mas el justo por la fe vivirá. Y más atresito dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. O sea, somos salvos, somos nacidos de nuevo por fe en el sacrificio de Cristo Jesús, pero tenemos que vivir por fe. No podemos decir, no, es que yo fui salvo por fe. Bueno, demuestre su fe ahora en su diario, ¿qué? Vivir. Créale al Señor. Créale al Señor. Crea en el poder del Señor. Y vamos a otro pasaje en Gálatas. Gálatas un poquito más adelante. Gálatas capítulo 3, versículo 11. ¿11 o 12? 11, ¿cierto? Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. No es por obras, no es por su esfuerzo, hermano y amigo. Por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, eso es así de lógico. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. ¿A quién está haciendo referencia a Gálatas? Bueno, nuevamente Pablo, ¿no? Porque Pablo escribe Gálatas, ¿cierto? Nuevamente ¿a quién? Habacuc. Y vamos más adelante a Hebreos. Hebreos 10, 38. Hebreos 10, 38. Nuevamente, ¿qué dice? Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará ¿qué? A mi alma. Nuevamente el escritor de Hebreos cita ¿a quién? A Habacuc, ¿cierto? Y tal vez este versículo también es una de las razones por las cuales algunos creen que también Pablo escribió Hebreos, porque se creía que no se sabía quién era el escritor. Bueno, lo que queremos decir es que para Dios, acá en Habacuc, ¿cierto? Él está dando el fundamento para que él realmente, para que Habacuc, ¿cierto? A pesar de todo lo que estaba viviendo, no se desanimara. Porque él dice, el justo por la fe vivirá. O sea, Habacuc, Dios le diría a Habacuc, oiga Habacuc, sí, válido su reclamo, válido lo que me estás diciendo. Así es, la situación es terrible. Yo voy a emitir el juicio, va a llegar el juicio a través de esta nación de los caldeos. Pero si tú eres justo, ¿vas a qué? A vivir porque vives con base en esa fe. Así que no te angusties, no te preocupes. Tranquilo, Habacuc. Y es lo que nos está diciendo también a nosotros el Señor en este día. ¿Cuál es nuestra confianza? Es el Señor. Es el poder descargar todo, nuestra vida total, nuestra vida emocional, espiritual, nuestra vida económica, nuestra vida familiar, nuestra vida social, absolutamente todo, depositarlo en las manos de ¿quién? De Dios. Y decir, Señor, estamos pasando por esta situación, pero yo confío en ti. Yo te creo. Yo creo tu palabra. Ahora, no es decirlo por decirlo, sino es hacer. Como creo en tu palabra, entonces yo me arrepiento de este pecado y quiero hacer tu voluntad. Eso es decirle al Señor que vive por fe, que le cree a Él. Pero si tú lo dices y no cambias tu manera de ser, ahí no estás haciendo nada, estás engañándote porque a Dios no
no podemos nosotros, ¿qué? Engañar. ¿Y cómo sería el cambio de Habacuc? Que ya en el versículo 3, era cuestión de otro mensaje, el capítulo 3, lo que veíamos esta mañana. Ahí hay un grito de victoria. Después de estar Habacuc muy acongojado, casi que furioso con Dios, casi que reclamándole al Señor. Mire lo que dice en el versículo 17 de Habacuc 3. Esa es la manera hermosa como concluye aquí Habacuc. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Con todo, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un hermoso grito de victoria de Habacuc. Debe ser el grito de victoria de cada uno de nosotros. Aunque las cosas empeoren, aunque haya escasez, muchas dificultades, yo me alegraré ¿en quién? En Jehová. ¿Tú puedes decirlo? ¿Puedes tú decirlo de corazón? Algunos quedaron mudos, pero yo sé que sí. Pero no es tanto decirlo, sino que hacerlo. Hacerlo. ¿En quién te vas a gozar? En Dios, en el Señor. Hay una enfermedad, hay un diagnóstico, hay un problema, hay una dificultad grande, hay una tristeza, hay un abatimiento. Pero ¿qué dice aquí el profeta Habacuc? Con todo eso, por encima de eso, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ese es un buen fundamento. Es el fundamento verdadero, el fundamento real. Está en mi fe, en tu fe, en Dios. ¿Cómo está tu fe en el Señor? ¿Cuál es la fe que tú tienes en Dios? ¿Cuál es la fe que tú tienes? ¿Le creerás al Señor? ¿Le creerás al Señor? Si mañana sucede algo, después de que las cosas vienen como caminando bien, porque a veces pasa así, y sucede algo inesperado, se perdió la fe. Ya no tengo ¿qué? Fe. Volvió a restablecerse la situación, volvió a mejorar, vuelvo a tener ¿qué? Fe. Y vuelve a pasar otra circunstancia, se perdió la fe. La fe de la montaña rusa, no, esa no es la fe. La fe tiene que ser firme, sólida, porque no está en la circunstancia, no está en una persona, no está en la economía, no está en la sanidad, aunque Dios obra sanidades, está en Dios, está en el poder de Dios, está en la misericordia de Dios y está en la soberanía de Dios. A veces nos gusta mucho hablar de la misericordia de Dios, es hermoso. Pero ¿qué tal que hablemos de la soberanía de Dios? ¿Dios es qué? Soberano. Y en la soberanía hay más misericordia que en cualquier otra cosa del Señor. ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es la razón de tu vida? ¿Cuál es la razón de tu vida? Vamos a orar al Señor. Amado Padre, gracias Señor por la Escritura que nos habla de que el fundamento para nuestra vida, la razón de nuestra vida, es la fe en Dios, la fe en ti, amado Padre. Ayúdanos a que nuestra fe vaya creciendo todos los días. No dependemos, Señor, de las cosas materiales, de las cosas pasajeras de este mundo.
Dependemos absoluta y totalmente de ti, amado Señor. Y así como Habacuc, al comienzo de su profecía, estaba angustiado, preocupado, reclamando a Dios prácticamente qué estaba pasando, que Dios no actuaba, pero al final Habacuc tiene un grito de victoria. Aunque haya escasez, aunque haya todo esto malo, con todo yo me gozaré en Jehová. Queremos gozarnos en ti, amado Señor. Danos la fe, Señor, como ese granito de mostaza. Gracias, Padre Santo. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.